Señor Sardetti, usted ha sido llamado porque dice Moreira que usted le debe 10.000 pesos. Señor, eso es falso. Yo no le debo ni un solo peso. ¿Y a qué viene entonces tanta mentira? ¿Por qué vienes a cobrar un dinero que no es tuyo? Señor, yo cobro mi plata porque la he prestado. Y la cobro porque la necesito. Y este señor miente si dice que no me debe. Entonces yo, señor alcalde, vengo a pedir justicia. El hecho teatral en Chivilcoy aparece junto con el hecho nacional. O sea, como que lo local se solapa o se superpone al evento nacional de la representación de los Podestá en 1886 en la famosa carpa del circo. Fue un hito muy significativo, de gran relevancia en la historia dramática argentina, que marcó el nacimiento del drama criollo y del Teatro Nacional aquí en Chivilcoy, la noche del sábado 10 de abril de 1886. Fue representado Juan Moreira Hablado por la compañía de José Podestá y Alejandro Scotti. El circo llamado Pabellón Argentino, que venía llevando a cabo una serie de representaciones en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. Había un terreno baldío, donde hoy en calle Frías 30, un terreno baldío muy amplio, donde ahí montan el Teatro Circo, donde hoy está el local primitivo de la Biblioteca Popular, que todavía es de la Biblioteca Popular. Ahí es donde entonces se representa por primera vez. En aquel momento la representación de Juan Moreira era una pantomima, que se consistía en una representación muda, donde los personajes efectuaban gestos, ademanes, gesticulaciones, pero sin pronunciar una sola palabra. Hay un circo de italianos que se llamaba el Circo de los Hermanos Carlo, que estaba instalado en Capital, y esos circos iban recorriendo toda Latinoamérica, venían de Europa para hacerse la América. Y tenían por costumbre, en cada lugar que hacían, hacer algo regional. Y en esto de hacer algo regional, acceden a hacer, se les ocurre hacer el Moreira. Y cuando le piden autorización a Gutiérrez para hacerlo, Gutiérrez les dice que sí, con la condición de que de gauchos haga gente, digamos que argentinos o criollos, al menos porque los Podestá estrictamente habían nacido en Uruguay. Pero digamos, les pide que los gauchos que representen al Moreira sean criollos. Entonces, la compañía esta italiana se asocia con los Podestá, que ya eran medio cirqueros. Lo hacen en Buenos Aires, tienen éxito, recorren un poco con los Carlos, después creo que se van hasta Río de Janeiro, y ahí dicen, bueno, los Carlos siguen hacia el norte, los Podestá se vuelven, y toman ellos la pantomima del Juan Moreira y la empiezan a recorrer por la provincia de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y le sugiere, para darle mayor interés a las obras de teatro, dialogarlas. Y eso es precisamente lo que hace José Podestá. Escribe el primer argumento del Juan Moreira, el Juan Moreira. Basándose en la novela homónima Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. Redactó entonces el libreto, lo que constituyó todo un éxito, porque el público se emocionó, se asombró cuando pudo apreciar, observar que pronunciaban palabras, que hablaban con bastante naturalidad los personajes. Y José Podestá fue el que encarnó la figura de Juan Moreira, y Alejandro Scotti el papel, el rol de Sardetti, el pulpero. Hay un relato que hace Viravent en su texto de la historia de Chivilcoy que dice, bueno, que en la primera función el público desborda en la seguridad, la segunda función llaman a la policía de Mercedes
para poder controlar el desborde. Y en la tercera función tienen que retirar a la policía, porque el lío era con la policía, porque la policía es la que mata a Moreira en el último acto. Entonces parece ser que, digamos, el acto de injusticia que se producía con Moreira en el picadero, el público lo tomaba muy en serio, miraba para el costado, veía a la policía y encaraba para ahí, ¿no? Ya era conocido el teatro hablado, no era una novedad, pero era siempre teatro español, era teatro extranjero, era teatro clásico, ¿no? O sea que es medio fortuito el por qué recala acá. Ahora, también es cierto que Chivilcoy ya tenía una tradición teatral en el sentido de que ya había una población que estaba acostumbrada a ver espectáculos. Mi vida es andar vagando, porque ya no encuentro sitio donde descansar a gusto. Mi vida es pelear con las partidas y matar la mayor cantidad de justicias que se pueda, porque de la justicia he recibido todos los males de esta vida. Y por ella me veo acorralado como una fiera, ande quiera que me dirijo. ¿Qué le hemos de hacer al dolor? Hay que matar las penas, paisano. Y el que me quiera acompañar, yo invito a esta vuelta. A ver, pulpero, eche, que yo pago. La presencia de un caracterizado inmigrante alemán llamado don Augusto Krause, que llegó aquí con su familia allá por 1855. Dominaba 6 idiomas y había estado en los lugares más civilizados del mundo. Después, una especie de Robinson, una especie de Horacio Quiroga, se aisló y se vino con su familia a este lugar. Un hombre con múltiples y ponderables inquietudes, era docente, pastor evangélico, doctor en teología, concertista de piano. Aquí en Chivilcoy abrió las puertas de una herrería y llegó a nuestra ciudad, al pueblo de Chivilcoy en aquel momento, con un bagaje de inquietudes y de proyectos. Trajo a estas tierras el primer piano y promovió la creación de un primer club social cuyas bases determinaron después, con posterioridad, el nacimiento del actual Club Social de Chivilcoy. Fue un colono de origen alemán que vinieron a América, digamos, en búsqueda del progreso, como sucedía en el siglo XIX. Esta imagen del colono es muy potente porque es esta imagen del tipo que llega con su familia y que ya está pensando que no va directamente a la gran ciudad, sino que directamente van a esas tierras que les habían prometido. Pero además el término colono tiene como una connotación más importante porque el colono es el que está en la frontera, ¿no? El que va ganando territorio. Dentro de los aportes que pudo haber hecho en una población absolutamente primitiva, estuvo la reunión, el reunir y las reuniones que se hacían en la casa de Krause de la gente más esclarecida. De ahí que él fuera el fundador del primer teatro de Chivilcoy. No sabemos, no tenemos imágenes, no tenemos nada, pero sí que efectivamente se realizaban funciones teatrales en que concurrían los amigos de Krause y los vecinos de Chivilcoy. Y parece ser que alrededor del piano construye una salita. Digamos, digo alrededor del piano porque la mayoría de los documentos que se encuentran se habla del piano. O sea, hay un discurso de Juana Manso agradeciendo que
Krause la recibe cuando viene a la inauguración de la biblioteca y habla del piano. Y bueno, y en esa extensión de la casa funcionaba como teatro, funcionaba como lugar de conciertos, funcionaba como lugar de tertulia. Y de alguna manera, para mí esa imagen representa como el imaginario de la avanzada cultural, digamos, desde el punto de vista moderno, digamos, de la modernidad, entendida como la idea de progreso, la idea de cultura, progreso en el sentido europeo, cultura en el sentido europeo, obviamente, pero es lo que conforma el núcleo de ese pensamiento en esta región. De hecho, en la casa de Krause recaló Mitre, recalaba Sarmiento, recalaba Juana Manso, o sea, era un núcleo bastante importante de la intelectualidad, no de Chivilcoy, no solamente de Chivilcoy, sino de la época. Y según pudimos encontrar, es el primer espacio exclusivo, por lo menos en parte exclusivo, porque tenía mucha presencia la música, pero para representaciones teatrales. Hay algunos informes de una obra de Campodrón que se representó ahí. Claro, él podemos ubicarlo en la zona de la actual calle Lavalle, San Martín, aproximadamente. En esa zona se encontraba la casa de él, porque en su propio domicilio él había armado, constituido, montado ese teatro, y allí desarrolló sus actividades. Era, digamos, el epicentro de todas estas inquietudes culturales que después generosamente brindó a toda la comunidad, ¿no? Creemos que estaba ahí en San Martín, esquina Lavalle, que ahí estaba la casa. Por lo menos ahí encontramos en catastro que figura, digamos, como propiedad de Krause, y figura más o menos con algunas descripciones, porque, por ejemplo, Cané, en un texto de él, un historiador de Chivilcoy, habla de las dimensiones, habla de que está en la esquina, y bueno, parece coincidir como que el espacio es ese. Entre San Martín y Lavalle, en la esquina. En la esquina viene a ser oeste, la esquina oeste. Eran parientes de Krause. Pero nunca estuvo ahí Augusto Krause, que yo tenga noticias, ¿no? Pero indudablemente, dentro de lo que es la historia y la historia lejana, cuando no hay documentos eficientes y definitivos, digamos, concluyentes, siempre existe esa posibilidad de que Krause podía haber vivido en ese lugar. El espacio aparece muy citado en los diarios, en La Opinión, en La Reforma, en la década del 70, 1870, en esa década. A partir de 1873, 74 empiezan a aparecer muchas menciones. Es más, hay veces, a mí me llamó la atención de que hay muchas publicidades o muchos comentarios acerca de obras que van a venir y no dicen dónde. Entonces a mí me hace intuir eso, que era el lugar por excelencia, porque de repente vos venís en el diario que dice obra de teatro en el Molino San Juan, en el Molino San Juan, en el Molino San Juan, y de repente dicen obra de teatro y no dicen dónde, es como que te da la pauta de que era ahí. Estaba ubicado en la esquina donde ahora está Alvear, ahí en General Rodríguez y Pellegrini, y hay veces que aparece como Teatro Chivilcoy, y hay veces que aparece como Teatro del Molino San Juan, y hay veces que aparece como Salón del Molino San Juan. Y hay muchas referencias, desde referencias de los espectáculos que vinieron. Por ejemplo, una cosa muy linda es que menciona que estuvo el circo Los Hermanos Carlo, y por la fecha son unos cuantos años antes de que se conozcan con los Podestá. O sea, que haber encontrado ese dato, que los hermanos Carlo estuvieron en Chivilcoy, que después conocen a los Podestá y que después los Podestá terminan haciendo el Moreira en Chivilcoy, fue un dato muy simpático. En el primer plano importante de Chivilcoy está el Molino San Juan. Ese molino, que fue el primero de Chivilcoy, está justamente ahí en la esquina de Pellegrini y General Rodríguez. Ahí también, sí, efectivamente, se representaban
tenían un salón muy amplio y se congregaba la gente para presenciar entonces funciones teatrales. El Orfeón fue, la verdad que para mí fue el aspecto más interesante de cuando hicimos la investigación para la publicación del libro de López Lorenzo, Una venganza feliz, porque en la edición original del texto de Roggiano, que hace un estudio sobre la figura de López Lorenzo e incluye la obra de teatro, estaba incorporada la carátula original de una edición de poquísimos ejemplares que le habían regalado sus amigos, le habían impreso sus amigos a López Lorenzo. Y en esa carátula decía, Una venganza feliz, obra de teatro en un acto, obra en verso en un acto, escrita expresamente para la compañía Orfeón, para el teatro Orfeón, y abajo decía, y para ser representado en el mismo. Estamos hablando de una carátula original del momento en el que la obra se representó, 1872. Más allá de eso, cuando buscamos en los archivos, en los diarios, eso, Orfeón no aparece como sociedad en ese momento, o sea, aparece como sociedad en ese momento, aparece muy relacionada con los carnavales. ¿Sí? La comparsa del Teatro Orfeón aparece todo el tiempo y aparece mucho tiempo también en algunos documentos cuestiones que tenían que ver con una banda de música que tenía, hubo incluso conflictos con el director que no le pagaron en un momento, creo que le tenía que pagar el municipio y no le pagaba, entonces se habla del reemplazo del director del Orfeón Chivilcoy, porque una de las dificultades es que Orfeones hay en todos lados, estaba el Orfeón Chivilcoy, el Orfeón Mercedes, y es una denominación que utilizaban mucho los inmigrantes españoles para ponerle a sus asociaciones. O sea que tenemos certeza de que Una venganza feliz se representó en Chivilcoy en 1872 por el Orfeón Chivilcoy. Y según la carátula, en el espacio que tenía el Orfeón. Ahora, más allá de eso, estamos esperando encontrar algo, que alguien aparezca y diga, sí, acá está, para tratar de encontrar dónde era que estaba ese lugar. Y en el Orfeón se había constituido ahí un grupo teatral que efectuaba algunas representaciones escénicas, y el 17 de octubre de 1872 efectuaron la presentación de esta pieza teatral, Una venganza feliz, de esta comedia, donde participan distintos actores, intérpretes, algunos chivilcoyanos y otros que habían venido de la capital federal. Por ejemplo, hasta en el elenco podemos advertir la presencia de un cuñado de Araujo, de apellido Araujo, del primer matrimonio de Manuel López Lorenzo, ¿no? Y esta agrupación Orfeón era un grupo cultural, un núcleo cultural que se había conformado en aquel momento para promover las expresiones teatrales primigenias, iniciales, y las manifestaciones artísticas y culturales de Chivilcoy en aquel momento, que encontraron un terreno, un ámbito, una atmósfera propicia en el vecindario y en la comunidad de Chivilcoy. Y que cuando reapareció la temática, terminamos dando incluso con el texto en papel. Lo tenía Luis Mare, que es coleccionista de libros sobre Chivilcoy. Porque el cuento es que Roggiano, que es el autor de un texto que se llama López Lorenzo, y es el autor de Una venganza feliz, que la particularidad que tiene Una venganza feliz que no solamente se escribió, sino que fue representada en Chivilcoy por un elenco Chivilcoy, por una organización como es la del Teatro Orfeón. El tema es que Adrián Vila, que con su trabajo de investigación en cuanto a la transposición de los libros impresos a los digital, estaba haciendo una búsqueda de títulos y da con que la Universidad de Iowa en Estados Unidos había digitalizado, o sea, aparece la palabra Chivilcoy en la digitalización de un libro en la Universidad de Iowa. Esa pieza teatral la rescató un eminente y muy prestigioso investigador, estudioso, ensayista, crítico, poeta y hombre de la cultura
argentina y también americana, nacido aquí en Chivilcoy, el doctor Alfredo Ángel Rogiano. Estamos hablando de 1872 y pensar que en Chivilcoy ya había un elenco que hace una obra de teatro en 1872 es muy importante. Obviamente, como te decía hoy, después sucede el evento de los Podestá y eso es muchísimo más determinante para la historia del pueblo, por lo menos a mi criterio, para la historia teatral del pueblo. Porque eso no es algo que inventamos nosotros. Hay un artículo en el diario La Razón, o sea, en 1930 estamos hablando menos de 50 años de la llegada de los Podestá a Chivilcoy, ¿no? Y hay alguien que está escribiendo un artículo en el diario haciendo mención del evento de los Podestá y en el último párrafo se pregunta cómo va a influir en las compañías teatrales del futuro, digamos. Cómo va a influir ese evento en la tradición teatral de la ciudad. O sea que a 40, 50 años del evento de los Podestá ya se intuía, o ya se sabía, si se quiere, que ese era el evento, el mito fundante. Sí, por supuesto que sí, desde ya, no solamente por la representación escénica del Juan Moreira Hablado, aquel sábado 10 de abril de 1886, que marcó el nacimiento del drama criollo del Teatro Nacional en Chivilcoy, sino también por la creación de la agrupación artística de nuestra ciudad el 21 de abril de 1916, y además de ello otra serie de conjuntos teatrales, de teatros, de agrupaciones que fueron jalonando toda la vida escénica de Chivilcoy. Tenemos que agradecer, tenemos que elogiar, tenemos que estimular la continuidad del esfuerzo de esto que es tan auténtico y que nos pertenece al mundo y a los chivilcoyanos mucho más, ¿no? Es decir, mucho más en relación a lo que es la provincia de Buenos Aires o el país, donde ahora es la capital provincial del teatro y el Teatro Nacional, entonces nace también en Chivilcoy. Conservar esas raíces y elogiar a la gente que sigue haciendo teatro. Entonces, si los Podestá al otro día de hacer la función acá se dedicaban a ser almaceneros como eran antes, seguramente no estaríamos hablando de él Moreira como el mito fundacional, sería otro, ¿no? Porque el mito lo construimos desde ahora y bueno, los Podestá fueron el centro del Teatro Nacional. Como ellos fueron el centro del Teatro Nacional, vamos a ver dónde estallaron y ahí es donde encontramos el Moreira en Chivilcoy.